Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de ciclos. En este caso vamos a hacer un ejemplo de valores que se encuentran dentro de un rango. Muchas veces nosotros necesitamos pedir valores al usuario, pero necesitamos delimitarlos por un valor mínimo y un valor máximo. Y entonces todos aquellos valores que se encuentren fuera del rango, pues no debería de ser aceptado por mi programa. Entonces aquí nos conviene mucho meter un ciclo de tal manera que cuando este valor no se encuentre dentro del rango especificado, el ciclo haga que mi programa se regrese y me vuelva a pedir un valor hasta que yo coloque un valor válido. Además de esto, muchos programas, muchas aplicaciones van a necesitar que utilicemos ciclos anidados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a meter un ciclo dentro de otro ciclo. A veces para una tarea que necesitamos ejecutar un determinado número de veces, también necesitamos ejecutar una subtarea y repetirlo varias ocasiones. Entonces ahí vamos a necesitar un ciclo que se ejecute por cada vez que se ejecute el ciclo anterior. Recuerden que ya a este punto hemos visto ciclos while, for y do while, así que no necesariamente los ciclos anidados tienen que ser con la misma instrucción. Podemos nosotros integrarlos o mezclar el while, for y do while de acuerdo a cuál es la aplicación y cuál es la que más nos conviene. Así que vamos a hacer el ejemplo rápido de rango de valores y posteriormente hacemos un ejemplo de ciclos anidados. Pero antes de continuar, por favor no olvides suscribirte al canal, dejar un like, un comentario o ayudarnos a compartir el video si es que te está gustando el contenido de este canal. Ok, vamos a hacer el primer ejemplo rápido, que es cómo pedirle al usuario que introduzca valores que se encuentren dentro de un rango. En este caso, el rango de ejemplo va a ser valores entre el 0 y el 100. Todos aquellos valores que se encuentran fuera de ese rango no son valores válidos y por lo tanto yo voy a querer que mi programa me regrese y me siga pidiendo el valor hasta que yo coloque un valor válido. ¿Qué significa esto? Pues que voy a necesitar meter un ciclo que me esté comparando si el valor que yo acabo de introducir se encuentra dentro de este rango. Si no se encuentra, el ciclo tiene que regresar y pedirme nuevamente el número. Como ya sabemos nosotros, el ciclo while o do while o for siempre se van a regresar mientras su condición sea verdadera. Entonces, ¿en qué condiciones yo voy a querer que el ciclo regrese, que me vuelva a pedir el valor? Pues cuando el valor que yo introduzca sea menor que el 100 o bien sea mayor que el 100. Con cualquiera de estas dos condiciones que se cumpla, significa que el valor introducido no es válido y por lo tanto voy a necesitar que el ciclo se regrese y me vuelva a pedir que teclee un dato. Entonces vamos a ir rápidamente al ejercicio y ahorita regresamos. Ok, vamos a empezar declarando nuestra variable. En este caso voy a utilizar mi variable número de tipo float y después de esto vamos a decirle que introduzca un número entre el 0 y el 100. Después de esto lo guardamos en número y bueno, en un programa normalito lo dejaríamos así. El único problema es que no tendríamos manera de saber si ese número que se introdujo efectivamente se encuentra dentro del rango permitido. Para esto nosotros vamos a colocar nuestro ciclo do while. Recuerden que en este caso me conviene utilizar do while. ¿Por qué? Porque primero le voy a pedir el número al usuario y al final voy a comparar si ese número sí es válido o no es válido. Entonces hay dos maneras en las cuales el número no es válido. Una sería que el número sea menor que 0. Entonces colocamos aquí sí o mientras número sea menor que 0, o la otra sería que el número sea mayor que el 100. Le puse la o porque con cualquiera de estos dos que se cumpla, eso significa que el número ya no es válido y por lo tanto tendría que volver a introducir otro valor. No olvidemos el punto y coma de este lado y ahora sí ejecutamos nuestro programa. Ok, introduzco un número entre el 0 y el 100, voy a colocarle un 50 y ahí se terminó mi programa. Eso quiere decir que todo se ejecutó correctamente porque después de esto ya no coloqué más. Pero vamos a probar ahora un número que esté fuera del rango. Pongámosle un menos 20 y entonces como vemos el ciclo se regresó y me sigue pidiendo el número. Le ponemos menos 50, me sigue pidiendo el número. Le puedo colocar un 1000 para hacer que cumpla la otra condición, me sigue pidiendo el número.
le coloco 500, me sigue pidiendo el número porque estos valores no se encuentran dentro del rango. Ya le pongo un 90 por ejemplo y ahí mi programa se debe de terminar porque el ciclo se rompe. Entonces ahora sí, una vez que ya tenemos el rango de valores, ya podemos hacer lo que sea que quisiéramos hacer en el programa. Vamos a suponer que queremos hacer un programa que calcule promedios de un alumno. Entonces ya nos aseguramos que esa calificación introducida es una calificación válida, así que ya podemos continuar con el resto del programa. Ok, ahora sí vamos a empezar con los ciclos anidados. Cuando tenemos ciclos anidados vamos a tener dos ciclos de esta manera, uno adentro del otro. Puede ser un for con un for con un while con un do while, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hacer las combinaciones que consideremos necesarias. En este dibujo pues presenté rápidamente dos ciclos for, pero recuerden que aplica para cualquier combinación. En este caso el ciclo de afuera es el ciclo de i que comienza con 1, mientras i sea menor o igual que 3, i más, y el ciclo de adentro es el ciclo de j. Hay que tener nada más cuidado cuando hacemos ciclos anidados que el índice de cada ciclo tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque el valor de i va a ir cambiando con el ciclo de afuera, mientras que el valor de j va a ir cambiando con el ciclo de dentro. Si nosotros utilizáramos la misma variable, pues corremos el riesgo de que no se lleve a cabo el ciclo correctamente, porque cada uno de ellos va a llevar un valor diferente en determinado momento. Entonces yo creo que la mejor manera de verlo es viendo este dibujito en donde la parte de afuera es para el ciclo de i. Fíjense, cuando i vale 1 se va a ejecutar el ciclo interno o el ciclo de adentro, que es el ciclo de j. J va a valer 1, va a valer 2, va a valer 3 y va a valer 4. Termina el ciclo de adentro y entonces continúa con el ciclo externo, en donde ahora i va a valer 2 y luego nuevamente j debe de comenzar en 1, en 2, en 3 y en 4. Termina el ciclo de adentro, se regresa al ciclo de afuera, el ciclo de afuera antes estaba en 2, ahora va a valer 3 y nuevamente se reinicia j igual a 1, j igual a 2, j igual a 3, j igual a 4. Entonces así es como nosotros colocamos ciclos anidados, siempre tomando en cuenta que por cada iteración del ciclo de afuera ocurren todas las iteraciones del ciclo de dentro. Eso quiere decir que siempre se va a ejecutar primero todos los ciclos de adentro y después se ejecutan los de afuera, de adentro hacia afuera. No importa cuántos ciclos anidados tengamos, porque obviamente podemos meter 3, 4, 5 y todos los ciclos anidados que a nosotros se nos ocurran. Para que podamos ver esto, vamos a hacer un ejemplo rápido de calificaciones de alumnos. Supongamos que yo tengo 5 alumnos en mi grupo. Por cada alumno yo quiero calcular su promedio, pero yo ya sé que por cada alumno hay 3 calificaciones, digamos el parcial 1, el parcial 2 y el parcial 3. Entonces de entrada yo voy a necesitar un ciclo para todos los alumnos. Cuando digamos que esté con el alumno 1, luego con el alumno 2, luego con el alumno 3 y así hasta llegar a mi número de alumnos. En este caso va a ser n. Ahí tengo el primer ciclo y va a ser el ciclo externo. Pero por cada alumno, cuando yo esté con el alumno 1, por ejemplo, voy a necesitar un segundo ciclo para pedirme calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Eso lo voy a repetir por cada alumno. Entonces ahí yo ya entiendo que dentro del ciclo de alumnos voy a colocar otro ciclo para calificaciones. Entonces aquí vamos a ver rápidamente que lo primero es pedir número de alumnos y de acuerdo a esta n voy a iniciar un for n veces. Una vez que yo esté adentro de ese for, voy a iniciar otro for para pedir 3 calificaciones por cada alumno y posteriormente voy a calcular el promedio de ese alumno. Termina el for que pide las 3 calificaciones y continúa con el for de afuera hasta que el for de los alumnos haya terminado. Vamos a hacer rápido el ejemplo y ahorita le vamos a ir haciendo modificaciones según sean necesarias. Bueno, sobre este programa que acabamos de hacer hace rato voy a comentar rápidamente estas líneas de código porque ahorita mismo no las voy a necesitar, pero sí los voy a utilizar más adelante. Entonces ahorita vamos a declarar, por ejemplo, primero short int n, que me va a representar el número de alumnos. Voy a declarar a i y voy a declarar a j, que son los que voy a utilizar en el ciclo. Pero además de esto voy a declarar, por ejemplo, bueno, número lo voy a utilizar como la calificación que el alumno va a ir teniendo, pero bueno, lo voy a cambiar y le voy a poner calificación para que así sea más relacionado. Y vamos a declarar otra variable que se llame promedio.
y listo. Ok, vamos a empezar pidiéndole al usuario que introduzca el número de alumnos, que va a ser n, así que lo colocamos de esta manera, lo guardamos en n y ahora sí colocamos nuestro primer ciclo. Vamos a ir combinando for con do while para i igual a 1 mientras i sea menor o igual que n y más más. Entonces abrimos las llaves. Recuerden que el ciclo for solamente le hace caso a la primera instrucción. Bueno, en realidad no solo el ciclo for, sino cualquier while, if, do, while, solamente se ejecuta la primera instrucción. Si yo tengo varias líneas de instrucción que quiero que se ejecuten dentro del ciclo, nunca me debo de olvidar colocar las llaves. Ahora sí, vamos a mandar un texto que diga introduzca las calificaciones del alumno y vamos a mandar a imprimir el valor que lleva i en ese momento para que así me salga del alumno 1, del alumno 2, 3 y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos esto, vamos a iniciar nuestra variable llamada promedio. Lo voy a iniciar en 0, ahorita van a ver por qué. Comienza mi segundo ciclo y decimos para j igual a 1, mientras j sea menor o igual que 3, j más más. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo ahorita que el alumno tiene 3 calificaciones, que sería parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Así que vamos a ir pidiendo cin. Bueno, abrimos otra llave porque quiero que salga también el texto. Entonces vamos a colocar aquí parcial y que me muestre el valor que lleva j para que así yo sepa que es parcial 1, parcial 2, parcial 3. Esto es nada más netamente estético. Pedimos el valor y lo vamos a guardar en calificación y listo. Entonces, cada vez que nosotros introducimos una calificación, yo voy a irlo sumando con las calificaciones anteriores. Así que vamos a decirle que promedio va a ir sumando la nueva calificación. Una vez que se termine ese ciclo, ahora sí vamos a calcular el promedio dividiendo la suma total, que fue lo que quedó en la variable promedio hace rato, dividido entre 3. Obviamente pudimos haber utilizado otra variable aquí, una variable llamada suma o total, etcétera, pero bueno, para evitar utilizar tantas variables, esta misma variable me está sirviendo para sumar todas las calificaciones y al mismo tiempo, al final, está sirviendo para dividirlo entre 3 y calcular el promedio. Una vez que ya se calculó el promedio, entonces ahora sí podemos mandar a imprimir. El promedio es 2 puntos, calculamos promedio ent L y listo. Se termina, ahora sí, fíjense. Empieza calificación, me pide parcial 1, parcial 2, parcial 3. Las va sumando conforme yo los voy tecleando, los divide entre 3 y me manda a imprimir el resultado. Termina todo lo de adentro y se regresa a este ciclo y ahora i vale 2 y comenzaría nuevamente a pedirme calificaciones del alumno 2. Se repite todo el procedimiento de pedir las calificaciones, se calcula el promedio y nuevamente se ejecuta el de afuera. Entonces, en un ciclo anidado, como en este caso, pues tenemos que por cada iteración de acá ocurren todas las iteraciones de j. Vamos a hacer la prueba rápidamente, pero en lo que se tarda en compilar y ejecutar mi programa, corran a dejarme algún comentario o alguna duda que tengan. Ok, vamos a empezar con el número de alumnos, que en este caso 5. Me dice introduzca las calificaciones del alumno 1 y luego parcial 1. Le vamos a poner 5, 9 y 9 y me dice que su promedio es 7.6. Introduzca calificaciones del alumno 2 y luego parcial 1 le vamos a poner 9, 9 y 9. El promedio es 9. Se va con el siguiente alumno. Introduzca las calificaciones del alumno 3 y le vamos a poner parcial 1, 10, parcial 2, 10, parcial 3, 10. Se va con el cuarto alumno. Introduzca las calificaciones del alumno 4, parcial 1, 6, parcial 2, 6, parcial 3, 9 y el promedio es 7. Nuevamente se va con las calificaciones del alumno 5, parcial 1 le vamos a poner 1, parcial 2, 5 y parcial 3, 3. Y el promedio es 3. Entonces aquí podemos ver rápidamente cómo ocurren las iteraciones. Cada vez que me dice introduzca las calificaciones del alumno tal, 1, 2, 3, 4 y 5, sabemos que es el ciclo de afuera, el de i, el que se está ejecutando. Y cada vez que me pide parcial 1, parcial 2, parcial 3, significa que es el ciclo de dentro o el ciclo de j el que se está ejecutando. Por cada iteración de i ocurren 3 iteraciones de j.
Ok, ahora sí vamos a tratar de integrar lo que habíamos visto anteriormente sobre el rango de valores. ¿Por qué? Porque en este momento yo todavía no he colocado ninguna validación dentro de mis datos. Todavía no sé si el usuario va a meter efectivamente una calificación válida o una calificación inválida. Entonces sobre este ciclo for de J vamos a integrar lo que habíamos hecho anteriormente, que es el do while. Entonces aquí, cuando diga introduzca parcial tal, sin calificación, yo voy a meter la validación en esa línea para que cuando yo meta un valor que no sea válido, me tenga que volver a pedir el valor. Entonces aquí, antes del sein, vamos a colocar el do. Lo voy a dejar así para que no me quede tan largo. Y vamos a colocar aquí while calificación sea menor que 0 o calificación sea mayor que 100. Entonces en este caso vamos a colocar aquí el doble paréntesis y listo. Entonces fíjense que aquí ya tengo otro ciclo anidado, porque cada vez que me pida la calificación parcial 1, 2 o 3, tiene que calcular, bueno, aquí pide la calificación, pero cuando yo introduzco el valor, hace la comparación si esa calificación es menor que 0 o esa calificación es mayor que 100, entonces me va a regresar y me va a volver a pedir el valor. Hasta cuando yo coloque un valor válido, entonces el ciclo se termina y ahora sí lo toma en cuenta para la suma del promedio. Vamos a probar nuevamente. No olviden por favor suscribirse al canal, dejarme un like o compartir el video. Ok, ahora sí, introduzca número de alumnos, vamos a colocar únicamente 2 para no tardarnos tanto. Introduzca calificaciones del alumno 1. Estamos asumiendo por el rango que colocamos del 0 al 100 que esa es la escala de calificaciones. Entonces imaginen que yo coloco un 1000 porque se me fue un 0, en lugar de 100 le puse 1000. Entonces fíjense que el cursor sigue ahí parpadeando y no se pasó al parcial 2 porque yo estoy colocando valores que no se encuentran dentro del rango y me sigue pidiendo hasta que yo coloque un valor válido. En este caso 90, ahora sí se pasa a pedirme el parcial 2 que sería 50, el parcial 3 que sería 67 y me dice que el promedio es 69. Ahora sí, pasa con las calificaciones del alumno 2, le vamos a poner 50, le vamos a poner 90 y supongamos que aquí se me olvida y se me va el dedo, le pongo un menos 86 por ejemplo. Entonces ahí el cursor se queda todavía parpadeando porque no me ha aceptado el parcial 3 todavía. Sigo colocando, vamos a colocar un 145, sigue todavía parpadeando, sigue sin aceptarme el valor, así que ahora sí le voy a colocar un 96 y ahora sí me aceptó el valor. Me dice que el promedio es 78.66 y con esto se termina nuestros ciclos para los dos alumnos y sus correspondientes 3 calificaciones. Ahora sí, nada más para terminar de hacer el programa, vamos a meter otro do while para que al terminar de ejecutarse todos los alumnos, vamos a suponer que a mí se me olvidó que en lugar de 5 tenía 10 alumnos o simplemente quiero hacer más pruebas o más operaciones. Así que aquí voy a meter otro ciclo para preguntarle al usuario si desea regresarse al inicio del programa. Para esto vamos a meter una variable tipo char que se llame respuesta y como obviamente lo que yo quiero es que se regrese hasta el inicio del programa, entonces voy a colocar el do de este lado. Fíjense que aquí yo ya tengo varias combinaciones de do y de for y el otro do de por acá, entonces no hay problema que yo pueda colocar todos los ciclos que quiera dentro de otro, simplemente no debo de perder el orden donde abre la llave del 1 y donde va a terminar la llave de ese ciclo. Entonces aquí por ejemplo se me marca en azul y me voy a ir hasta el final y voy a cerrar la llave. Fíjense que aquí ya me marca que esta llavecita de acá es la que cierra al do de arriba, esta llave de acá es la que cierra este for, esta llave de acá cierra este for y esta llave de acá cierra este do. Entonces podemos colocar todos los que queramos siempre y cuando no perdamos el orden. Aquí cuando ya se haya terminado de hacer todo el recorrido le voy a preguntar al usuario, ¿deseas realizar otra operación? A lo mejor colocamos aquí SN para que el usuario entienda que tiene que responder con una S y lo vamos a guardar en respuesta. Una vez que el usuario ya tecleó su respuesta, vamos a meter una comparación para preguntar si la respuesta fue igual a S minúscula o
fue igual, bueno, aquí se me fue una S, o fue igual a S mayúscula. No olvidemos colocar el punto y coma porque es el que indica el final de este do while. Ahora sí, probemos por última vez. Ok, para no tardarnos tanto, vamos a probar con dos alumnos nuevamente. Recordemos que el for de afuera es para los alumnos. Me pide calificaciones 50, 65 y 90. Promedio es 68.3. Se va con el segundo alumno, me pide calificaciones del parcial 1, le coloco 100, le coloco 96 y aquí supongamos que se me va un 0 de más y le pongo 870. Ahí se queda. Me sigue pidiendo el valor hasta que yo le coloque el valor correcto, 87. Me dice que el promedio es 94.33 y ahora sí me dice que si deseo realizar otra operación. Supongamos que se me olvidó el de otro alumno, entonces le voy a dar que sí, S minúscula, y me vuelve a pedir, introduzca el número de alumnos. A lo mejor le digo que ya solo un alumno porque fue el que se me olvidó. Entonces terminamos de colocar los valores. Me vuelve a preguntar si deseo realizar otra operación. Digamos que ya terminé, entonces coloco cualquier otra letra que no sea S o S minúscula o S mayúscula y ahí mi programa se termina. Ahora sí, nada más para que no se me salga todo amontonado, pues no olvidemos que cada vez que el programa se reinicia, es decir, cada vez que regresa a la parte de arriba, pues colocamos una limpieza de pantalla aquí con System CLS, que es Clear Screen. Y bueno, ya les tocará a ustedes qué pasaría si, por ejemplo, porque ahorita cuando no cumple la calificación que nosotros colocamos, cuando no cumple con ese rango, pues nada más queda mi cursor ahí parpadeando. Yo, como la que estoy haciendo el programa, sé que es porque el valor no es válido. Pero a lo mejor otra persona que utilice mi programa no va a saber qué está pasando ahí, ¿no? No va a saber si es porque el programa me está esperando otro valor o qué pasa. Entonces a lo mejor aquí faltaría que ustedes agreguen una condición para decir si esta calificación está fuera del rango, pues que les mande un mensajito que les diga el valor introducido no es válido, por favor teclee otra vez, ¿no? Entonces así el usuario va a saber que es porque se cometió un error a la hora de capturar los datos. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes para que así sigan practicando con su programa. Y bueno chicos, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado y les haya quedado su programa. Si queda alguna duda, por favor dejen algún comentario en esta parte del video. Y si no, espero que sigan practicando y nos vemos en el siguiente video, donde ahora sí vamos a combinar todos los ciclos en un menú de opciones.